Saludos estudiantes del curso Sistemas Operativos. Les habla su profesor Gilbert Chávez y es un placer para mí estar con ustedes en esta clase asincrónica. Vamos a continuar con el tema de hilos. Estamos con el tema 2 que tiene que ver con la administración del CPU. Bien, vamos a continuar acá con la definición. ¿Qué es un hilo? Cuando hablamos de hilo podemos asociar varios términos: thread, si lo queremos ver en inglés, proceso ligero, hebra o subproceso. Un hilo es una secuencia de tareas encadenadas que pueden ser ejecutadas, muy pequeñas, y que pueden ser ejecutadas por un sistema operativo. Los threads son una ampliación del concepto de multitarea. Si bien multitarea se refiere a la capacidad de un sistema operativo para ejecutar varios procesos a la vez, en un comienzo esto hacía referencia a que más de una aplicación se estuviera ejecutando de manera concurrente. Sin embargo, pues poco a poco se hizo notoria la necesidad de que una misma aplicación hiciera varias cosas a la vez. Ahí fue donde nacieron los threads, los hilos de ejecución que comparten los mismos recursos. Sumados a estos recursos son en conjunto conocidos como un proceso. El hecho de que los hilos de ejecución de un mismo proceso compartan los recursos hace que cualquiera de estos hilos pueda modificar esos recursos. ¿Okay? Cuando un hilo modifica un dato en la memoria, los otros hilos pueden acceder a ese dato ya modificado inmediatamente. Lo que es propio de cada hilo es el contador del programa, la pila de ejecución y el estado de la CPU, incluyendo el valor de los registros. El proceso sigue en ejecución mientras al menos uno de sus hilos de ejecución sigue activo. Cuando el proceso finaliza, todos sus hilos de ejecución también han terminado. Asimismo, en el momento en que todos los hilos de ejecución finalizan, el proceso no existe más y todos sus recursos se liberan. El contador del programa, el program counter, también llamado puntero de instrucciones o instruction pointer, parte del secuenciador de instrucciones en algunos equipos. Vamos a ver un registro del procesador en algunas computadoras. Ese secuenciador de instrucciones es un registro del procesador de un computador que indica la posición donde está el procesador en su secuencia de instrucciones. Entonces, volviendo a la definición de hilo, thread, proceso ligero, hebra o subproceso, es eso, es una secuencia muy pequeña de tareas encadenadas que pueden ser ejecutadas por el sistema operativo y que comparten recursos, que simplemente el hilo es una tarea más que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra tarea. O sea, varios hilos o varias tareas van a formar parte de un solo proceso. Los hilos de ejecución, también tienen su contador de programa, tienen su pila, tienen información de sus rutinas, el estado, entre otros. Bien. Vamos a ver, un hilo de ejecución, pues ya dijimos, es la unidad de procesamiento más pequeña que puede ser agendada por el sistema operativo. Es una característica que permite a la aplicación realizar varias tareas en forma concurrente. Los hilos comparten recursos, espacio de memoria, ya les dije, archivos abiertos, procesos de autenticación. Esta técnica permite simplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones simultáneamente. Un hilo es básicamente una tarea que puede ser ejecutada en paralelo con otra tarea. A ver, cuando uno habla de hilos de ejecución, entonces que forman parte de un gran proceso. Voy a decirles un ejemplo. Piensen en el procesador de texto, en el Word, en el caso del aplicativo de ofimática de Microsoft Word. Cuando uno abre Word y comienza ahí pues a typear un texto para después guardarlo o lo que sea, hay varios hilos que se disparan en forma automática y que forman parte de este gran proceso, que es la ejecución. Recuerden que un proceso es un programa en ejecución. En este caso, cuando se lanza el Word, se va a iniciar un gran proceso que es el que permite que se ejecute. Pero este gran proceso tiene asociado una serie de subprocesos o de hilos. En el caso del Word, a ver, identifiquemos cuáles serían los hilos.
El corrector ortográfico, por ejemplo, ese sería un hilo. Ah, muy bien. ¿Qué más? El autoguardado, ese sería otro hilo del procesador de texto. Vean, ya encontré dos. Cada uno de esos hilos sabe lo que tiene que hacer. Ellos ya lo hacen. Y para el usuario es transparente, pero son hilos que están conviviendo como parte de ese gran proceso. A ver, el autoguardado, el corrector ortográfico, eh, ¿qué más pudiéramos ver ahí de hilos en Word? No sé, piénsenlo ustedes, a ver, ¿qué otros hilos podemos identificar ahí en el Word y que ya se disparan en forma automática? El autoguardado, a ver, y ustedes ahí pues también piensen en más hilos. Pero ¿qué características o cuáles son las ventajas de los hilos o en relación a los procesos? Pensemos en, si bien los hilos son generados a partir de la creación de un proceso, podríamos decir perfectamente, si podríamos decir que un proceso es un hilo. Un proceso en sí también puede ser un hilo en ejecución. Conocido en este caso podría ser como un monohilo, que es un solo proceso y que a su vez es un hilo. Pero las ventajas de los hilos se dan cuando hablamos de multihilos, ya que pues ¿qué es el multihilo? El multihilo es cuando un proceso tiene múltiples hilos. Tiene múltiples hilos de ejecución en los cuales realizan actividades diferentes que pueden o no ser cooperativas entre sí. Y los beneficios de esos hilos se derivan en las implicaciones del rendimiento. Entonces, a ver, volvamos acá a este ejercicio de cuáles son las ventajas de los hilos con respecto a los procesos. Una es que se tarda menos tiempo en crear un hilo nuevo que un proceso. ¿Sí? Perdón, se tarda menos tiempo en crear un hilo nuevo en un proceso existente que en crear todo un proceso. Algunas investigaciones llevan al resultado de que esto es así en un factor de 10. Entonces, imagínense, es muchísimo más fácil crear un nuevo hilo como parte de un proceso que crear todo un proceso. La implicación de crear un proceso es muy alta. Vamos a ver, se tarda menos tiempo en terminar la ejecución de un hilo que la de un proceso. Ya que cuando se termina, cuando se elimina un proceso, se debe eliminar también Process Control Block o el bloque de control del proceso, la tabla asociada al proceso, también lo explicaba anteriormente en la clase sincrónica. Mientras que un hilo, pues simplemente se elimina su contexto y la pila y listo. Se tarda menos tiempo en cambiar de dos hilos que cambiar dentro del mismo proceso que cambiar de un proceso a otro. Y los hilos aumentan la eficiencia de la comunicación entre programas en ejecución. En la mayoría de los sistemas, a ver, la comunicación entre procesos, en la comunicación entre procesos debe intervenir en el kernel para ofrecer protección de los recursos y realizar la comunicación. En cambio, entre ellos puede comunicarse entre sí sin que tenga que intervenir el kernel, el sistema operativo. Por lo tanto, si hay una aplicación que debe implementarse como un conjunto de unidades de ejecución relacionadas, es más eficiente hacerlo utilizando una colección de hilos que una colección de procesos separados. Entonces está, la verdad que bastante interesante todo esto que les estoy contando de por qué los hilos o cuáles son sus ventajas respecto a los procesos. A ver, características. Características de los hilos. Estamos hablando de el multihilamiento, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere con esto. Bueno, ese multihilamiento es que se pueden tener una gran cantidad de hilos conviviendo en un mismo proceso. Los hilos de un proceso no son tan independientes como los procesos en sí. De hecho, son muy dependientes un hilo con otro. Todos los hilos tienen el mismo espacio de direcciones y comparten las mismas variables. De hecho, un hilo puede leer, escribir o borrar la pila de otro hilo. ¿Verdad? Eso es importante, aunque noten que cada hilo sí va a tener su propia pila. En este también no hay protección entre los hilos, es imposible, además no es necesario, no nacieron con esa idea. Vean acá tenemos en este dibujito que les estoy encerrando acá,
pues tenemos un funcionamiento de un proceso con multihilos, con múltiples hilos. Vean que este proceso tiene 3 hilos. Por supuesto, cada hilo tiene su propia pila. Esta va a ser la pila del hilo 1, la pila del hilo 2, la pila del hilo 3 y todo forma el proceso. Abajo está el kernel, ahí más abajo tenemos el kernel y por acá tenemos el proceso que se está ejecutando. De hecho, pues también acá más abajo se ve que en esta primera columna nos va a mostrar algunos elementos que son compartidos por los hilos de un proceso. Entonces, ¿qué se comparte? Se comparte el espacio de dirección a nivel de hilos en un proceso. El espacio de direcciones, las variables globales, los archivos abiertos. Más adelante voy a retomar un poquito esta tabla. Procesos hijos, alarmas, señales, manejadores de señales y información contable. Pero sí, a ver, ciertos elementos que son independientes para cada hilo, como el contador del programa, como los registros, como la pila y como el estado de cada hilo. ¿Sí? El modelo, siguiendo con el tema del modelo de hilos, los hilos de ejecución, volviendo ahí a ese tema de los hilos de ejecución que comparten los mismos recursos, sumados a estos recursos son en conjunto lo que nosotros conocemos como un proceso. El hecho de que los hilos de ejecución de un mismo proceso compartan los recursos hace que cualquiera de estos hilos pueda modificar dichos recursos. Cuando un hilo modifica un dato en memoria, los otros hilos pueden acceder a ese dato. Esto también lo dije anteriormente. Y acá tenemos estos dos dibujos. En el A podemos ver tres procesos. Cada proceso tiene un hilo de ejecución. Entonces aquí vean, este es el proceso 1 con un solo hilo de ejecución. Esto es lo que conocemos como el espacio del usuario. Y acá abajo está el espacio del kernel, del sistema operativo. Del kernel es el núcleo. El proceso 1 también tiene un hilo y hay otro proceso acá que también tiene un hilo. Entonces tenemos 3 procesos, cada uno con un hilo. En esta otra figura B vamos a tener un solo proceso, pero con 3 hilos, que es este que está acá, y adentro va a tener los 3 hilos. Entonces pareciera que este modelo, el B, es un modelo más simple, más funcional, no tan complicado, no implica pues hacer un gasto tan grande para el sistema operativo, tener 3 procesos. El A pareciera ser un esquema ya más obsoleto, más viejo, más de los sistemas operativos antiguos, donde se tenían limitantes a nivel de CPU, de que eran procesadores con un solo núcleo. Ahora ya los procesadores modernos multicore me permiten tener un esquema de tener N procesos y que cada proceso a su vez tenga N cantidad de hilos. Es un esquema como ya más pensado a los sistemas operativos más actuales. Y entonces este ejemplo de multihilo, el multihilo es esa capacidad del sistema operativo de ejecutar de forma eficiente múltiples hilos de ejecución. Cuando un proceso multihilo se ejecuta sobre un sistema que tenga solo un procesador o una CPU, los hilos pueden hacer turnos para ejecutarse. Entonces el sistema operativo crea la ilusión de que hay varios procesos secuenciales que se ejecutan en paralelo y lo que va haciendo es que va conmutando el procesador entre esos procesos. Aquí podemos tener varias técnicas, la técnica del monohilo, también, y la técnica del multihilo. La técnica del monohilo podría verse con lo que se llama los monoprocesadores, que ya es como un esquema más antiguo, y la técnica del monohilo podría verse con multiprocesadores. Entonces, si se ve, vamos a hablar acá de la técnica monohilo, pero con un monoprocesador. Eso es un esquema más viejo, háblese del Microsoft System Disk Operating System, que es el antecesor de los Windows, como decir la ventanita negra y no había modo gráfico. Pues, ¿cómo funcionaba ese sistema operativo? Se tenía esta técnica de monohilo, monoprocesadores. De hecho, eran monoprocesadores y eran muy limitados. Eran procesadores únicos, con un solo núcleo, no era multicore. Y ahí existía un proceso y un hilo por proceso en ese esquema.
Después, cuando ya se avanzó un poquito más, siempre en la técnica del monohilo, pues se puede ver cómo funcionaba con multiprocesadores. Y ahí vemos algunos Unix y entonces tenemos este esquema de acá, de más abajo, donde acá lo que se tenía era múltiples procesos, ya que arriba solo era un proceso y un hilo por proceso. En este esquema monohilo, pero con multiprocesadores eran múltiples procesos, pero un hilo por proceso. Entonces se hacían ciertas mejoras, ya se tenían varios procesos, pero cada proceso tenía solo un hilo a la vez. Ok, vamos a ver cómo se avanzó. Se avanzó, bueno, acá está un poquito la nomenclatura de qué es un proceso y de qué es un hilo, también para ahí verlo. Se llegó a la técnica del multihilo, pero con monoprocesadores. Ahora tenía múltiples hilos, pero siempre en el esquema de monoprocesadores. Y entonces ya podíamos tener un proceso, pero en ese proceso podíamos tener múltiples hilos por proceso. Entonces ya se avanzó bastante. Ejemplo, el Java, múltiples hilos por proceso. ¿Okay? Y después de ahí ya sí se avanzó muchísimo más a la técnica de multihilo, pero con multiprocesadores, que ya son los esquemas más actuales. Por ejemplo, de los Windows de 2000 para acá, el sistema operativo Solaris, todas las versiones de Linux y el OS2 también, que era un sistema operativo también antiguo, pero ya funcionaba con esta técnica de múltiples hilos y múltiples procesadores. Y pues nada, aquí lo que se tenía era múltiples procesos, pero múltiples hilos por proceso. Pues muchos procesos y muchos hilos por proceso. Ya un esquema muchísimo más acercado a la realidad. Bien, siempre en el ejemplo o siguiendo la línea de multihilo, pues podemos decir que los diferentes hilos de un proceso o distintos hilos de un proceso no son tan independientes como en el caso de procesos diferentes, ya eso lo hemos dicho. Todos los hilos tienen exactamente el mismo espacio de direcciones, lo que significa que comparten las mismas variables globales y eso simplifica mucho también su funcionamiento. Cualquier hilo puede acceder a cualquier dirección de memoria dentro del espacio de direcciones del proceso. De hecho, un hilo puede leer, escribir o borrar la pila de cualquier otro hilo, también lo hemos dicho. Un proceso solo puede tener un único usuario propietario y cuando el proceso crea múltiples hilos lo hace con la idea de que puedan cooperar, no luchar. Eso es importante. Si el proceso crea múltiples hilos, cada hilo tendrá una misión específica y la idea no es que compitan entre ellos, sino que cooperen. Se desea tener la capacidad de que múltiples hilos de ejecución compartan un conjunto de recursos de manera que puedan trabajar estrechamente juntos para realizar alguna tarea. Esa es la idea del múltiple hilo. Y esa es la misma tabla que les mostraba anteriormente, donde pues ahí se ven algunos atributos propios de los procesos, ya lo habíamos visto, espacio de direcciones, variables globales, ficheros abiertos, procesos hijos, alarmas, pendientes, señales y controladores de señales. Esta columna, pues lo que lista son algunos elementos que son compartidos por todos los hilos de un proceso. Y en la otra columna tenemos algunos elementos que son privados de cada hilo, como el contador del programa, como los registros, como la pila y como el estado. Ven qué interesante, resulta cómo hace o cómo es el funcionamiento de los hilos en POSIX. Y de hecho, ¿qué es POSIX? POSIX significa Portable Operating System Interface y la X es de Unix, es de Unix. Pero eso significa, es un sistema operativo, una interfaz de sistema operativo portable, pues basado en Unix. La IEEE es un ente que define estándares a nivel mundial, definió un estándar para los hilos conocido como el 1003.1c. El paquete de hilos se conoce como pthreads. Qué interesante, pthreads es el paquete de hilos. La mayoría del sistema de Unix acepta ese paquete y lo utiliza. Eso es importante. Las llamadas a funciones de pthreads pueden
aquí se listo algunos en esta tabla, algunas de las llamadas a esas funciones pthread. Para crear un hilo, por ejemplo, se utiliza el pthread create, se me va a crear un hilo nuevo. El identificador de hilo, el hilo recién creado, se devuelve como el valor de la función. Y vamos a hacer un laboratorio, creo que será como el laboratorio 4, donde utilizamos este paquete de hilos, utilizamos los pthreads en C para poder crear hilos. Entonces usamos el pthread create, creamos un hilo y él nos va a devolver, como valor nos va a devolver el ID del hilo que está creando. El pthread exit, en este caso, lo que hace es que termina el hilo que lo está llamando, el hilo llamador. Cuando queremos esperar a que un hilo específico termine, usa el pthread join. Estos tres, el create, el exit y el join, son muy utilizados. Ya este otro, el GIL, que lo que hace es que libera la CPU para dejar que el hilo se ejecute, no se utiliza mucho. El attribute init, ese crea o inicializa la estructura de atributos de un hilo, tiene que ser como muy específico. Y el destroy, el attribute destroy, que elimina la estructura de atributos del hilo. Los tres primeros, el create, el exit y el join, los vamos a ver en ese laboratorio y es pues bien interesante cómo funciona. De hecho, creo que les traigo un ejemplo acá de lo que vamos a ver luego de creación de hilos. Esto es C, en este caso, y es un pequeño ejemplo, un adelanto sería aquí, de un laboratorio que vamos a hacer. Acá también llama la librería de hilos, que es el pthread.h, el include, o el hashtag o numeral include. Esto viene siendo como los import de Java, ustedes que son más de ese lenguaje de Java. Entonces los import que utilizamos para llamar a la librería, la API de Java, en este caso se hace con include, y si están los paquetes bien instalados, pues tiene que tener el pthread.h. La H es de header, es una referencia a ese paquete que incluye todos los métodos, funciones, procedimientos que se necesitan. El stdio es el Standard Input Output, también otro paquetillo que vamos a ocupar acá. El stdlib, que es el Standard Lib de librería, también. Y acá está definiendo una constante, se hace con define, estamos definiendo algo que se llama número de hilos y estamos diciendo que 10 estamos poniendo como número de hilos. A ver, acá tenemos este main, interesantísimo. Y este main, ¿qué es lo que hace? Este main lo que hace es que crea 10 hilos y después lo termina. Entonces, de tipo pthread-t, definimos algo que un arreglo, ¿sí? Que es de tipo pthread. Obviamente este pthread-t ya lo puedo definir de ese tipo porque eso está en esta librería que se llama pthread.h. Aquí estamos definiendo un arreglo, algo que se llama hilos con el número de hilos, que es 10, de esa constante que definió, un arreglo de ese tipo. Estamos definiendo de tipo entero un estado y un i. Igual aquí metemos en un for, igual aquí podemos haber definido el i dentro del for. Para for que inicialice en 0, la condición de salida es que i sea menor que el número de hilos y se va incrementando. Mandamos un rotulillo ahí por consola. El printf es el equivalente Java System Out Print. Acá es solamente sí, printf. Dice aquí main, creando el hilo. Y acá lo que está esperando es que le indiquemos un valor entero. Eso se hace por medio de este símbolo porcentaje D significa de entero. Entonces, ¿cuál es el hilo que está creando? Me lo va a decir y me va a decir cuál es el hilo que está creando. Y en estado, una variable que se llama estado, que la definimos entera, vamos a dejar el resultado de pthread create. Ven, el create que teníamos en la tabla de atrás, el create lleva aquí una referencia de tipo hilos en la posición i, que inicialmente va a ser en la posición 0. Sí, después vamos a ver bien toda esta sintaxis. Este es el identificador. El segundo tiene que ver con los atributos. Entonces, como no estamos definiendo atributos, lo pasamos nulo. El tercero es la función hilo, que aquí se llama imprimir hola mundo, esa es la función hilo.
Y el siguiente atributo son los parámetros que va a llevar esa función hilo. En este caso, por sintaxis se define como un void asterisco y el parámetro que lleva es el i, que inicialmente es 0, que es el hilo que está ejecutando. Vean que esto está pensado para ejecutar 10 hilos. Y si el estado es diferente de 0, quiere decir que el hilo fue creado eh, perdón, si el estado no es 0, quiere decir que hubo un error en la creación del hilo, entonces lanza un rótulo de error y se sale. Y si el estado no fue 0, pues todo funcionó bien. Este imprimir hola mundo lo que va a hacer es que va a llamar a una función hilo que se define, la función hilo se define como está acá arriba. Esta es la función hilo. Esta que está acá, muy bien. Y esa función hilo se tiene que definir así como un void asterisco y el nombre de la función hilo. En este caso es imprimir hola mundo. Y también por default tiene que ir así como un void. Y en este caso un void, un TID, que es el thread ID o el ID del thread. Esta función imprime el identificador del hilo y después termina. Entonces, ¿qué hace? Lanza un rótulo, hola mundo, saludos del hilo número tal, ¿cuál hilo? El que me lo tira TID. Y luego termina la ejecución de la función hilo con un pthread exit. Y ya se acabó, eso es todo lo que hace. Pero esto es un pequeño adelanto. Después se los explico bien ya en el laboratorio cómo funciona. Pero este es un pequeño ejemplo, en este caso, de el utilizar este paquete de funciones Pthread, del paquete de hilos, y aquí utilizamos el create y utilizamos el exit, no utilizamos el join, pero después cuando vamos ya a algunos ejemplos del laboratorio sí vamos a usar el join también. Bien, bien, así las cosas. Y siguiendo con los hilos, al igual que los hilos tienen estados. Entonces, ese es el estado de un proceso con hilos. Entonces, qué sé yo, puede ser que, al igual que el proceso que tenía sus estados, también aquí podemos decir que si hay un hilo en ejecución, pues va a haber un proceso en ejecución. Si no hay hilos en ejecución, pero sí que estén preparados, podemos decir que el proceso está preparado, y si todos los hilos están bloqueados, pues el proceso va a estar bloqueado. Y entonces puede ser que hayan hilos que estén bloqueados por comunicación, que hayan hilos que estén bloqueados por acceso a disco y que, qué sé yo, solo haya un hilo activo. Entonces va a variar, pero al igual que los procesos, los hilos tienen estados. Los hilos pueden tener estado de listo, ready, puede tener estado de ejecución, puede tener estado de bloqueado, de espera, al igual que los procesos. Cuanto a lo que se llama la paralización utilizando hilos o hilos en paralelo, de hecho, mientras un hilo está bloqueado, otro podría estarse ejecutando perfectamente. Eso es a diferencia de los procesos. Yo puedo tener un proceso que tiene múltiples hilos o multihilamiento. Entonces puede ser que alguno de los hilos esté bloqueado por X, Y o Z, está esperando un recurso. Pero dentro de ese proceso puede ser que otro hilo sí se esté ejecutando sin ningún problema. Entonces, vean que aquí, vean cada uno de estos procedimientos, vean que por ejemplo aquí puede ser que esté esperando una condición de entrada y salida, ¿sí? Puede ser que, vean que aquí hay una ejecución en paralelo pues podríamos decir que estos son dos hilos, por llamarlo de alguna forma, que se están ejecutando ahí en paralelo. Bueno, acá está un poquito también la nomenclatura. Esto es un procesamiento que se está llevando a cabo. Ahí está. Entonces, por acá podemos decir, el procedimiento 1 es un procesamiento que se está llevando a cabo. Luego hay una espera, entrada y salida. Hay otro procesamiento que se está llevando a cabo. Viene el procedimiento 2 y va jugando. Y aquí hay ejecución en paralela, acá más abajo. Y listo. Bien, vamos a ver un ejemplo también de funcionamiento de hilos con lo que se llama un servidor con múltiples hilos. Entonces vamos a ver un ejemplo de un servidor secuencial de ficheros y un servidor de ficheros, pero con múltiples hilos. Entonces, ¿cómo trabaja?
Acá más arriba vamos a ver que a nivel de proceso puede tener distintos hilos. Ahí podemos ver que hay un hilo distribuidor. Uno de los hilos funciona como distribuidor y los otros hilos funcionan como trabajadores. Entonces, vea qué interesante, cuando se hacen las peticiones entran a ese hilo distribuidor y ese hilo distribuidor se va a encargar, como bien dice la palabra, de distribuir el trabajo a cada uno de los hilos trabajadores. Cada uno de esos hilos trabajadores va a tener una labor específica que realizar. Entonces, esos hilos trabajadores pueden crearse a medida que se ocupen, que se necesiten, y pueden destruirse al finalizar la tarea. Pueden existir siempre y quedar libres al finalizar la tarea encomendada. Esto es más eficiente, evita el trabajo de estar creando y destruyendo hilos. Y en cuanto a este servidor con múltiples hilos, vamos a ver un poquitito el algoritmo de cada uno de ellos. Vea que en el caso del servidor secuencial, ahí está el algoritmo. Mientras no haya que terminar, pues ¿qué va a hacer? Va a esperar a que llegue una petición. Así funciona. Espera que llegue una petición, comprueba que la petición sea correcta, ¿ok? Y si los datos no están en la memoria caché, la caché para bloques accedió recientemente, la memoria caché es una memoria muy cara. Mientras no estén en la memoria, es una memoria donde los datos están así al instante. Entonces es de acceso, prácticamente de acceso directo a esa memoria. Lo que pasa es que es una memoria muy limitada. Entonces, por eso se dice que la caché es una memoria muy cara siempre. Entonces, mientras los datos o si los datos no están en la caché, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que realizar alguna operación de entrada y salida bloqueante sobre el disco. Y si no, pues envía el resultado. Este es a ver, este servidor secuencial de ficheros, conforme pues va llegando, lo va ejecutando. Es sencillo y sin embargo tiene prestaciones pobres. Normalmente permanece bloqueado, no es funcional. El servidor de ficheros, pero con múltiples hilos, ya sí, ese sí es muchísimo, aunque tiene una mayor complejidad, pues sí tiene buenas prestaciones, es más funcional. Aquí vamos a tener, mientras que en el servidor secuencial de ficheros solo tenemos un algoritmo, ¿sí? En el servidor de ficheros con múltiples hilos vamos a tener dos algoritmos, porque vamos a tener un algoritmo para el hilo distribuidor, como va a estar separado por hilos, y vamos a tener otro algoritmo para el hilo trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El algoritmo del hilo distribuidor, mientras no haya que terminar, ¿qué hace? Espera que llegue la petición, es el que distribuye, es el ejemplo de arriba. Ajá. Espera que llegue la petición, espera que haya un trabajador libre para asignarle esa petición y luego enviar el resultado. En el caso del hilo trabajador, ¿qué tiene que hacer? Mientras no haya que terminar, espera trabajo, comprueba que la petición sea correcta y si los datos no están en la caché, realiza ciertas operaciones de entrada y salida, de entrada y salida bloqueante sobre disco, se queda ahí esperando y luego, ya cuando los datos ya están en la caché, están disponibles, pues hace lo que tenga que hacer, envía el resultado y avisa que quedó libre nuevamente. Y ese hilo despachador o distribuidor puede asignarle nuevos trabajos. Entonces ven, aunque es más complejo, sin embargo es más funcional. Bien, aquí vamos a ver otro ejemplo, un servidor web con múltiples hilos. Ese es el proceso del servidor web y ese proceso pues igual tiene un hilo despachador y tiene ahí varios hilos trabajadores y tiene, como es un servidor web, entonces tiene varias páginas web que están ahí en la caché. Ese es el espacio de usuario. Recuerda que también tenemos el espacio del kernel que está más abajo, pero en el espacio del usuario funciona de esa forma. A ver, el despachador, ¿qué es lo que hace? El despachador a nivel de este servidor web lo que hace es que lee las peticiones que van entrando de trabajo en la red
examina la solicitud, selecciona un hilo trabajador que esté inactivo, que esté bloqueado, y le envía la solicitud, escribiendo un apuntador al mensaje en una palabra especial asociada a cada hilo. ¿Okay? El despachador despierta al trabajador inactivo y lo pasa del estado bloqueado a listo. Cuando el trabajador se despierta, comprueba si la petición se puede satisfacer desde la caché de páginas web. Se puede satisfacer desde la caché de páginas web a la que todos los hilos tienen acceso. Si no se puede satisfacer, pues inicia una operación de red para tratar de satisfacerla. Y así funciona. Entonces es un modelo sumamente correcto y, pues repito, funciona. Y en ese mismo servidor web con múltiples hilos, ¿okay? Aquí, pues, ¿qué características tienen los hilos? En ese modelo de hilos tiene paralelismo, tiene llamadas al sistema con bloqueo. En el proceso con un solo hilo no habría paralelismo y las llamadas al sistema serían con bloqueo. Máquina de estados finitos, paralelismo, llamadas al sistema sin bloqueo, interrupciones. En el algoritmo del código A lo que tenemos esas serían como las formas de construir un servidor, de lo que les estaba indicando en la tabla. Son tres formas, de hecho, con hilos, con procesos con un solo hilo y con máquinas de estados finitos. Y en cuanto a este código, en A vamos a hacer un bosquejo del código para esa figura que estábamos viendo en la primera anterior y que está en pequeño en la parte superior izquierda. Y en el B vamos a tener un hilo despachador y un hilo trabajador. ¿Ok? Bien. Considere la forma en que podrían escribirse o que podría escribirse el servidor web sin hilos. Una posibilidad es hacer que opere como un solo hilo. El ciclo principal del servidor web va a recibir una operación, la examina, la lleva a cabo hasta completarla antes de obtener la siguiente. Mientras espera el disco, el servidor está inactivo y no procesa otras peticiones entrantes. Y el servidor web se está ejecutando en una máquina dedicada, como es lo común, las unidades, la CPU, lo que haría es que se va a quedar inactiva mientras el servidor web espera el disco. El resultado es que puede haber menos procesamiento, puede procesar menos peticiones por segundo. Entonces, por lo tanto, los hilos obtienen un aumento considerable en el rendimiento, pero cada hilo se va a programar de manera secuencial, en forma usual. ¿Qué hemos visto? A ver, aquí hemos visto los posibles diseños. Un servidor web con multilado y un servidor web con un solo hilo. Suponga que no hay hilos disponibles, pero que los diseñadores del sistema consideran que la pérdida de rendimiento, o perdón, que los diseñadores del sistema consideran que la pérdida de rendimiento se da debido a que tener un solo hilo no es aceptable. Ya vimos que tener un solo hilo con un solo proceso es como una solución antigua. Sí, lo normal o lo funcional sería, puedes trabajar con el multilamiento que hemos visto hasta ahora. Entonces ahí está en A, ese bosquejo del código. Dice, mientras pueda, pues obtiene la siguiente petición de la caché o del buffer y pasa el trabajo. Y en el segundo caso, que es el hilo trabajador, pues espera el trabajo, el trabajo, espera ese trabajo, busca la página en caché, la página correspondiente, porque es un servidor web. Y si la página no está en caché, entonces lee la página de disco y la devuelve. ¿Sí? A ver, cuando uno habla de la implementación de hilos, puede ser que se tenga que hacer en lo que se llama el espacio del usuario o el user level thread, o que hilos que se tengan que crear a nivel del kernel del sistema operativo, que es el kernel level thread. Entonces,
Puede ser que yo tenga paquetes de hilos a nivel de usuarios o puede ser que ocupe paquetes de hilos pero administrado por kernel. Ya, a ver, sería alto nivel, a un nivel privilegiado. En el espacio del usuario, que es el caso A, puedo tener ahí procesos con varios hilos, cada proceso, y dentro de cada proceso manejar un espacio kernel, ¿sí? Independiente. Y abajo, ya a su vez voy a marcar acá para que vean de lo que estoy hablando. Vean que acá cada proceso va a tener un espacio ahí kernel. Esto estamos hablando de un paquete de hilos a nivel de usuario. ¿Sí? Esto es completamente válido siempre en el espacio del usuario. Este es el espacio del usuario. Y un espacio de kernel donde pues aquí va a tener una tabla de procesos. En el caso del paquete de hilos administrado por el kernel, entonces vean que diferente. Mientras que en A va a ser administrado por el usuario, en el caso de los hilos que son administrados por el kernel, se tienen los procesos y los hilos, no se tiene una tabla ahí de hilos ni un sistema de tiempo de ejecución, sino que todo va a ser administrado por el kernel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel del kernel, acá abajo, a nivel del kernel, va a tener esa tabla de procesos y esa tabla de hilos y lo va a administrar todo. No va a ser la administración separada en el espacio del usuario, sino que el kernel se va a encargar de administrar todo. Obviamente es más eficiente, solo que, a ver, en la vida real no todos los procesos y con múltiples hilos se van a poder crear en el espacio del kernel. Solo procesos más privilegiados. Muchos de los procesos se crean en el espacio del usuario porque son procesos creados por el usuario. Pero obviamente sí, el esquema de los hilos administrados por el kernel es mucho mejor. Es un esquema ahí como privilegiado. Y pues la implementación en el espacio del usuario, ¿cuál sería la ventaja frente a hilos a nivel superior, a nivel de kernel? No es necesario acceder al kernel para intercambiarlo porque pues acceder al kernel implica mayor seguridad porque va a estar en un espacio privilegiado. También que los algoritmos de planificación al vuelo, se pueden tener algoritmos de planificación al vuelo para cada aplicativo a nivel del usuario y se pueden ejecutar en cualquier sistema operativo. ¿Cuáles serían las desventajas de los hilos a nivel en el espacio de usuario con respecto a los hilos a nivel de kernel? De que una llamada al sistema realizado por un hilo bloquea todos los hilos del proceso, ¿sí? Y una aplicación multihilo no puede aprovechar las ventajas del multiprocesamiento. Esas serían las desventajas de tener implementados los hilos a nivel del usuario. Si viene algo, una llamada del sistema, pues listo, bloquea todo. Y aunque tenga un aplicativo con multihilamiento, multihilo, no podría aprovechar todas las ventajas de multiprocesamiento porque el acceso al procesador estaría condicionado a que se lo permita el kernel, porque son hilos que se están manejando a nivel de usuario. Entonces tiene que pasar por un debido proceso, con un planificador que le permita ejecutar y todo. Entonces, aunque el aplicativo sea multithread, no podría aprovechar todas esas ventajas del multiprocesamiento. En cambio, si la implementación de los hilos es a nivel del kernel, ¿cuáles serían las ventajas entre los hilos a nivel de usuario? Pues que el bloqueo de un hilo no supone bloquear todo el proceso y que va a permitir una planificación de múltiples hilos de un proceso en múltiples procesadores y que las funciones del kernel pueden ser multithread, multihilo, sin ningún problema. Las desventajas, pues el intercambio de hilos se realiza accediendo al kernel y acceder al kernel siempre es complicado. ¿Okay? Pues aquí vemos en el ejemplito abajo el esquema, el hilo a nivel de usuario, hilo a nivel de kernel y cómo afecta, cómo puede afectar los procesos. Bien, y con esto estoy concluyendo esta parte asincrónica que tiene que ver con todo el manejo de los hilos. Esto por supuesto que este video tienen que reforzarlo ustedes con la lectura necesaria
de este capítulo 2 de procesos e hilos. Todo lo que les dije resume toda esta parte que está acá, donde se amplía más en detalle todo lo que les he contado yo en la clase sincrónica y ahora en esta clase sincrónica, pero es necesario, y aquí la parte de los hilos es sumamente necesario que puedan hacer la lectura. Inclusive, vean, aquí hay un ejemplo de un procesador de palabras con 3 hilos. Entonces, bueno, vean, también la intervención del teclado es otro hilo. El hecho de cuando yo les hablaba del procesador de palabras, que pensaran en los hilos que se estaban ejecutando como parte de ese gran proceso. También la intervención del teclado, cuando nosotros tecleamos y agregamos texto, eso lo maneja un hilo a nivel de procesador. Y después el acceso a discos, cada vez que yo lo voy a guardar, que va a acceder a memoria secundaria, a disco, también ese manejo lo hace el hilo. Entonces aquí vienen muchos ejemplos y la parte del servidor web que les estaba explicando también ahí, todo el detalle viene acá. Entonces es sumamente necesario que pues ustedes hagan la lectura de este capítulo y si tienen alguna duda me lo consulten. Acá también los hilos en POSIX, el ejemplo del Hola Mundo, y pues después lo vamos a ampliar ya con 2 laboratorios. Ok, si no tienen ninguna duda adicional, pues de mi parte es todo. Que la pasen bien. Chao.